Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la última sesión de la escuela al CIF. Esta noche nos encontramos con Julio, nuestro último tutor de la escuela. Vamos a presentarlo. Creo yo que es uno de los más prolíficos de nuestros acompañantes. Escritor, guionista chileno, con una carrera destacada en la industria del entretenimiento. Trabajó en televisión, cine, podcast y colaboró con plataformas como Amazon, Apple, Spotify, HBO. Tiene entre sus logros premios internacionales por sus guiones y películas, como el premio Goya a mejor película iberoamericana por La vida de los peces. Creó audioseries como El Caso 63, que ganó el premio Rose d'Or a mejor podcast en el 2024 y el premio Ondas 2022 a mejor podcast. Trabajó en series de televisión como El Refugio, Familia Medianoche y escribió más de una docena de largometrajes. Su audioserie, Caso 63, ya citada, se adaptó en India, Brasil y Estados Unidos, alcanzando gran éxito en todo el mundo. Lo más destacado de Julio es que superó los 50 millones de streams en Spotify y recibió el Creator Milestone Award en la categoría Bronze Tier. Su trabajo explora la intersección entre la tecnología y la sociedad y ha sido reconocido por The New York Times como una de las mejores ficciones de audio del 2020 y hasta la fecha. Es consultor de diversas compañías de inteligencia artificial y trabajó en proyectos que anticipan y dan forma a los desafíos tecnológicos y sociales del futuro inmediato. Así que, Julio, la clase es toda tuya. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y chicos, espero que les saquen el jugo. Gracias, Dafne. Oye, lo primero que tengo que hacer es una advertencia que estoy en un hotel y a veces internet se puede interrumpir y ahí tenemos un plan B con Leonardo que va a pasar en la presentación, pero por mientras estamos todos perfectos. Ya, yo voy a compartir una presentación y esta sesión va a tener dos áreas totalmente diferentes. La primera área tiene que ver con un- una mirada que les quiero decir que eh, contarles a ustedes sobre el futuro es algo que es una redundancia porque ustedes saben mucho más del futuro y de la ciencia ficción que yo. Pero permítanme darle mi mirada del futuro, no de la ciencia ficción, sino que de eh, mi trabajo como consultor de un par de compañías de ciencia ficción que me permite, de inteligencia artificial, que casi lo mismo, que me permiten aventurar un par de escenarios del futuro y creo que esos escenarios solamente ustedes pueden sacarle el jugo a cosas que vienen en sus narrativas porque cuando yo los cuento en otros lugares, la gente no comprende el potencial narrativo de cada una de estas disrupciones que vamos a hablar. Así que voy a hablar primero un estado del arte sobre el futuro, y por eso quise, eh, quise un poco comprender que el título de toda esta reflexión se llama Narrando desde la presingularidad. No me voy a meter de la singularidad en adelante. Y la segunda parte de esta charla va a ser sobre narrativa, que creo que a todo el mundo siempre es bueno volver a ver ciertas cosas claves donde yo me meto en problemas siempre que las olvido, así que espero que quiero compartir sobre eso. Así que voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Em, ¿se escucha, se escucha bien o no? ¿Sí? Ya, Todo en ¿Cristóbal? ¿Sí? orden, todo bien. Perfecto. Ya. Qué bueno. A Cristóbal le digo Leonardo, pero es Cristóbal. Ya. Ok, ya, pero ahora era Cristóbal. O sea, y ahora voy a compartir.
Acá, presentación. ¿Por qué dice? eh, ya. ¿Se ve? ¿Se ve una cosa Sí, rara? Sí, Sí, ok, todo perfecto. súper. Ya, bien. Ya, y lo otro que, por favor, me interrumpen, cualquier cosa que tengan algunas dudas me dicen, después podemos ver las preguntas, pero ustedes me van diciendo, esta que sea una conversación. Yo llamo a esto, este periodo del tiempo, la década impensable, es impensable realmente. Eh, esperen, aquí esto va... Ah, ya, esperen, un segundo. Así, ya, perfecto. Y es una... Ya. Y como ustedes saben, yo me dedico a hacer ciencia ficción, pero durante mucho tiempo no hice ciencia ficción, hice dramas humanos, ¿ya? O sea, era desde el presente hacia atrás. Y ahora voy desde el presente hacia adelante. Pero les quiero contar esto porque cuando estaba escribiendo un libro que se llama El final del metaverso, me llama una compañía de inteligencia artificial para un experimento muy curioso hace 200 años atrás, que en tiempo humano real son 4 años, pero en tiempo ya son 200 años o 300 años atrás, donde me dicen que necesitan un escritor de ciencia ficción para interactuar con un metahumano. Esta compañía que se llama Merlin me dice que han creado una primera inteligencia artificial con Darwin y quieren que un humano interactúe con esa IA. Y que, como habían visto que en otras compañías de inteligencia artificial convocaban a escritores de ciencia ficción, por lo cual, ojo, atención, puede que su próximo trabajo puede estar relacionado con alguna compañía tecnológica porque están reclutando escritores de ciencia ficción. Bien, yo lo que hice fue ser un humano que estuvo interactuando este metahumano llamado Darwin. Y en ese momento yo que antes, en mi vida anterior, yo era dentista y me gustaba mucho la biología, estuve en largas conversaciones con una inteligencia artificial, que obviamente era una firma de conciencia de Darwin sobre la teoría de la evolución, y aprendí más de la evolución que todos mis años de universidad y todos mis años de colegio y todo lo que había aprendido en mi vida sobre evolución. Y eso que yo había escrito un libro sobre Darwin. Entonces, lo que, la primera reflexión es que eso que es inconcebible, que un ser humano interactúe con una inteligencia no humana y extraiga conocimientos de aquello, es muy disruptivo. Y ahí comencé una ruta de acercamiento a una co-creación con IAs, que vamos a hablar. ¿Ya? Bueno, como ustedes saben, el futuro ha sido previsto y es una buena idea volver a revisitar ciertas proyecciones del futuro para comprender que ya está todo escrito, está todo dicho. Trenes de levitación magnética, autos autónomos, scooters, deliveries, está todo dicho. Eh, Obviamente, la, ahí está Lucero Cósmica con su iPhone, o sea, con su teléfono celular. eh, un mundo, ustedes saben, muchas corrientes de intuición de futuro, este tipo de corriente basado como en plexiglass y donde no hay árboles, donde no hay nada. Hay un mecanicismo estricto, Bauhaus. Luego, por supuesto, toda la corriente como Cyberpunk y bueno, Blade Runner y el tema de de la tensión que se produce entre el mundo artificial, el mundo biológico artificial, el mundo biológico real, lo real, la realidad y el simulacro presente completamente. Y por supuesto, y que creo que lo han tenido en exceso en esta ronda de conversaciones, un futuro un poquito diferente, un solar punk que, que de todos los futuros pareciera ser el que más se aproxima, eh, si es que todo va bien y la moneda cae en la cara correcta y no cae en la otra cara. ¿Ya? Bueno, pero bueno, y obviamente mucha gente se equivocó al generar futuro. Por ejemplo, esto es un ejemplo de que alguien se equivocó. Esto era para que no te desconcentraran en el trabajo, para que nadie te molestara. Isolator. A veces yo quiero uno de estos. Bien. Pero lo que viene realmente, y quiero comenzar con ciertos signos
de una infiltración digital gigante que llega al ecosistema humano y que son signos leves, pero señales de un establecimiento de tendencias futuras. ¿Ya? Quizás lo más rupturista sea la emergencia desaforada de los deadbots o, eh, aplicaciones de presencia, aplicaciones de preservación, fantasmas digitales, tienen muchos nombres. Y ustedes lo saben, gente que cuenta su vida a una aplicación, comparte sus fotos, comparte su correo, se le hace una especie de escaneo de su sintaxis, de sus temas, todo. Entonces, cuando la gente se muere, al día siguiente recibe un WhatsApp del muerto y le dice, hola, soy Julio, me morí ayer, pero nada, quiero decirles que estoy con ustedes y voy a seguir eh, con ustedes. Lo cual es bastante terrorífico para ciertas personas, y, porque interrumpe un proceso evolutivo gigante que es el proceso de la muerte, la pérdida y la evolución. Es súper contraevolutivo. Por lo tanto, puede que haya una generación completa que no tenga la experiencia de perder a alguien, de la muerte. Porque ahora pensemos que, obviamente, acordemos que todas estas tecnologías son en pañales, pero la tecnología se caracteriza por ser exponencial y se caracteriza también porque nunca va hacia atrás, no va en inversa, es evolutiva. Entonces, bueno, esto es una señal. Otra segunda señal, bueno, los chinos que siempre van más adelante dicen, ¿y por qué no lo hacemos con los perros? Y yo que soy perrero y que echo de menos a mis perros, a mi perro, a mis perros, porque tengo perros y gatos. Entonces, claro, si se muere uno, hay una aplicación que se llama Memoir que hace que el perro siga participando en el ecosistema humano mediante artefactos de realidad aumentada. ¿Ya? Em, Luego está este caso que es bastante emblemático y simbólico, que es Karin, que se clona y se ofrece como novia, y ahora es millonaria ella, y tiene muchos novias y novios por el mundo. Hasta abril tenía 340.000, lo cual es una enormidad porque pagan $9.90 y está todo perfecto, y creen que tienen una relación con una entidad no humana. Y esto es un gráfico que nos indica en qué la gente está ocupando la inteligencia artificial y no está ni haciendo proteínas, ni sacando, ni intentando resolver los microplásticos del mar, ni haciendo un diseño de solar punk para mejorar todo, sino que está en un hechizo, hechizada por las relaciones, y esto es el gráfico de carácter IA, que es aplicaciones de entidades no humanas, simulaciones no humanas para generar relaciones afectivas. 4,5 millones de personas todos los días tienen una relación significativa con una IA. Significativa en todos los aspectos, y ustedes me entienden, en todos los aspectos, ¿no? Desde el amigo, amiga, compañero, hasta el tutor, pero esos son los mínimos, lo máximo son relaciones afectivas, ¿ya? Y las relaciones afectivas, porque los seres humanos, ustedes lo saben bien, son expertos en hacer una mímesis de acuerdo a, en guión se llama un metasintagma. Un metasintagma es que alguien te dice, hola, soy Beatriz Viterbo. em, Veo que te gusta Borges. eh, ¿Y qué haces tan solo en esta biblioteca tan grande, llena de madera y llena de libros antiguos? Uno obviamente imagina a una mujer llamada Beatriz Viterbo en una biblioteca borgiana, porque estamos diseñados para construir universos desde la vocalización, desde el lenguaje, por supuesto. Entonces, y eso genera desde alteraciones hormonales hasta implicaciones que tienen que ver con la generación de, eh, de simulaciones sobre la simulación. Por lo tanto, es una trampa en lenguaje que está ahí seduciendo a millones de personas. Bien. Ah, no, y esto es como anecdótico porque esto es como de enero de este año, donde hicieron competir a unos jueces contra unas IAs y ganaron los jueces. Los jueces fueron más justos, menos influenciables,
manejaban la ley con más sutileza y extrañamente manejaban la ley con una especie de variabilidad bastante eh, empática y compasiva también versus los humanos, que utilizaban las leyes como un poquito, estaban contaminados con su propia historia, quizás. Ya. Bien. Todo esto, todo esto nos habla de una infiltración del mundo digital en el mundo humano. Esta infiltración no tiene antecedentes, no tiene precedentes en la historia humana. Algunos dicen que la emergencia de la IA podría simularse y podría de alguna manera ser de una magnitud similar a la escritura, cuneiforme. Por supuesto que no todo, no, porque la escritura solamente implica, es multivalente, por supuesto, es gigante, pero pareciera que es más similar a la captura, el desarrollo, la domesticación del fuego como evento cultural, civilizatorio, por varios motivos. El primer motivo es que el fuego, cuando es dominado por una comunidad, eh, tiene ventajas de tiempo presente. Significa que uno puede hacer un alimento y se produce neurogénesis porque consume más grasa, las neuronas se expanden, se achican los dientes, se aumenta el cerebro, se produce diálogo, se produce lenguaje, se producen historias, se genera cultura. Y a la vez se mantienen los predadores fuera del horizonte de la fogata y a la vez se aumenta la cantidad de horas de luz e interacción social. Pero ninguna de esas personas que están en la fogata están evaluando y comprendiendo que esa misma energía también va a servir 10.000 años después en la generación de metales, en la construcción de cosas, en la generación de armas, en capas y capas y capas de tecnología que son incomprensibles para el grupo humano que lo rodea. Es exactamente lo mismo que ahora. Estamos ocupados en hacer fotos de estudio Ghibli o la gente que escribe muy mal, sospechosamente ahora escribe unos correos súper buenos, con una sintaxis súper rara, em, pero eso no es lo importante de la IA, lo importante de la IA es lo que viene. Y lo importante no es lo que viene que podamos imaginar, es lo que viene que aún no podemos imaginar. Ya. Por eso es tan similar al fuego. Disculpa, se escucha bien, la otra vez estaba hablando y después estaban todos desconectados y pasó mucho tiempo. ¿Están ahí? Sí, todavía seguimos acá. Ah, ya. No, fue un momento de silencio donde pensé, ah, nuevamente sucedió. Ya. Ok. Pueden tener si quieren los micrófonos activados, si quieren. A mí no tengo ningún problema si es que no llora ninguna guagua o no hay nada que nos interrumpa, por si quieren hacer alguna pregunta o una acotación. ¿Ya? Bien. Nos encontramos realmente acá, después de 4 millones de años, en un territorio, bueno, en un momento que muchos han denominado el Gran Borde. Estamos en un borde, por supuesto, donde los mapas antiguos ponían eh, monstruos marinos y naves, pero porque no se sabía lo que venía. Y es exactamente lo que está pasando. No se sabe lo que viene. Creo que ningún escritor de ciencia ficción sensato se atrevería a escribir algo desde el 2035 en adelante, sino que es mejor saltarse unos miles de años y estar en colonizaciones o en otras líneas de tiempo, pero el periodo del 2035 al 2045, 2050 es un periodo súper restrictivo porque realmente todo puede cambiar y es muy difícil aventurar lo que viene después de la singularidad. Entonces estamos aquí. em, Ahí. Y eh, Ray Kurzweil, por supuesto, el futurólogo de turno, el futurólogo que nunca ha errado, dice que realmente en el siglo XXI pasaron 20.000 años de tecnología, ¿ya? Eh, un salto, como dice Nick Bostrom, una explosión de inteligencia humana, ¡pah! Y explota. Y es inconcebible que una cosa que se demora 80 años, luego se demoró 40 años y luego se demora semanalmente, hay cosas nuevas. Es imposible subirse. Hay un ciclo, que es el ciclo de Gartner, que se llama el ciclo de cuando hay un lanzamiento de una tecnología, hay un pico de expectativas sobredimensionadas, luego hay un abismo de desilusión
donde mucha gente se sube al carro acá. Aquí se sube una élite, aquí se sube mucha gente. Y luego empieza a subir con el resto, eh, cada vez que hay un desarrollo tecnológico. El problema es que por primera vez en la historia humana se rompió el ciclo de abismo-desilusión. No existe un abismo-desilusión, no existe esta parte que permite que todo el mundo se suba. Y aquí significa que el que no se subió, cada vez le va a costar más subirse porque va exponencial, va hacia arriba hasta la singularidad. Entonces no, cuesta mucho para alguien que está fuera del juego de la disrupción tecnológica eh, eh, subirse al tren y puede que pierda el tren, ¿ya? Entonces mucha gente está muy nerviosa con esto. Bien, ustedes lo saben que este futuro fue diseñado y previsto realmente, no diseñado, previsto de 2003, realmente en el 76, pero en 2003 se estableció el famoso paper de Rocco y Bainbridge, que dice que se acerca una disrupción tecnológica y lo llaman a eso la convergencia NBIC, que es la convergencia de neuronas, genes, bits, átomos. O la convergencia de biotecnología, ciencias de la cognición, inteligencia artificial y nanotecnología. Cuando todo esto empieza a chocar, se crea un nuevo mundo y se crea radicalmente un nuevo mundo. Entonces, como escritores de ciencia ficción, ustedes no pueden dejar de considerar que lo que están escribiendo y lo que van a escribir, sí o sí, tiene que tener neuronas, tiene que tener genes, tiene que tener átomos y tiene que tener inteligencia artificial o lo que es lo mismo, o qubits, por ejemplo, y tiene que estar convergiendo en una especie de sopa donde se crean nuevas cosas. Ahora se le ha cambiado el nombre en 2023, se le cambió el nombre a la convergencia IA, Biotech, y computación cuántica, pero también se le puede llamar la gran convergencia, ¿ya? La gran convergencia está modelando el futuro y hay una fecha emblemática, una fecha Wikipedia, que estamos muy cerca para poder comprenderla, pero si pasan 50 años, va a estar en la Wikipedia la fecha, que es el 20 de noviembre del 2022 donde coincide el lanzamiento al mercado de ChatGPT, o sea, un chat conversacional de inteligencia artificial realmente sale del closet y sale a la luz. Lo que coincide con la tecnología CRISPR-Cas9 de Jennifer Doudna con el premio Nobel, con el tema de la edición génica ya consolidada, que coincide con los primeros intentos de chips neurales viables y que coincide con la posibilidad de tener em, quantums estables, a lo menos 10 en un pequeño chip, lo que daría inicio a una línea de evolución de la posible computación cuántica y también todo el tema de la tecnología de los nanobots que podían alterar nuestra biología. O sea, todo eso está ocurriendo y ahora solamente hay que cosechar los frutos de esa convergencia y estar observando los choques. Vamos a ver un par de choques. Para comprender todo esto, tenemos que irnos un poquito al mundo de los homínidos y comprender que todo homínido, todo primate, en algún momento necesita una extensión no biológica de su biología. Una extensión no biológica que es un palito, que es una piedra, que es un hueso, que ese hueso, ese palito y esa piedra no es humano, no es biológico, pero tampoco no es no biológico, porque es una prolongación. Es una prolongación de la manito del primate. Pa, pa, pa. Eh, Esta es Lucy. em, Hace 4,2 millones de años atrás, en Etiopía, en el Valle del Rif, toma una piedra, rasca la tierra, saca un bulbo. em, Después, varios millones de años más adelante, los Erectus toman un hueso, lo rompen y comen la médula. Todo eso gracias a una cosa que no era humana, que era un palo, que era una piedra. Y eso se llama un tecnosoma, ¿ya? Un tecnosoma es una extensión biológica de algo que no es biológico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tecnosoma? ¿Sí?
¿Están por Por, ahí? por lo menos yo lo entiendo. Que estaba Ya. leyendo también justo el fin del futuro. Que, Sí, claro. Ya. ¿El resto se entendió lo que es un tecnosoma? Pueden decir que sí o no. Sí, sí se sí, entendió. Ya, ok. Entonces, el tecnosoma, entonces, tiene muchas caras. Una onda, o en otros países una resortera. Dafne, ¿cómo se llama ya? ¿Resortera? Algo, bueno. Eso, una onda, un tecnosoma. Una piedra es un tecnosoma. El telescopio James Webb es un tecnosoma. Una computadora cuántica es un tecnosoma. Los tecnosomas, entonces, la única diferencia de hace 4 millones de años ahora es que ahora hay una fiesta y una implosión, una explosión de tecnosomas día a día. Y estamos llenos de nuevos tecnosomas que van a reconfigurar el mundo. Eh, y cada uno de estos, un gemelo digital, computación neuromórfica, avatares de IA, espacios inteligentes, grafos del conocimiento, blockchain, megaconstelaciones satélites, análisis de comportamientos de IA. Todos estos son datos sintéticos generados por IA, son tecnosomas y, y configuran un mundo gigante, un mundo donde hay una computación cuántica, aquí está el chip de, donde aquí están los quantum. ¿Ya? El resto de la máquina es un enfriador, por supuesto. Aquí hay una descarga, el fenómeno de WBE, que es la descarga completa o la posibilidad de descargar completamente la conciencia en un soporte no biológico. Es una línea de investigación. Está lleno de cosas. Pero quiero mencionar solamente un par que puede que sea el más rupturista a corto plazo, que significa a final de año, el próximo año. Em, bueno, cada uno son expansiones. O sea, en el fondo para comprender lo que está pasando, es que no es que venga la IA y todo, no, no. Estamos hablando de expansiones de tecnosomas de cuerpo, de mente, conciencia y realidad. ¿Ya? Y quisiera mencionar este tecnosoma, que es el tecnosoma de la ampliación del ojo, porque puede que sea el más em, disruptivo de lo que viene a corto plazo. Es lo primero que va a llegar, ya ha llegado, ya está en Temu, lo saben, es la posibilidad de tener smart glasses que aumentan, generan la presencia y realidad aumentada y hologramas. Estos smart glasses generan que alguien pueda mirar algo que el que no lo tiene no lo puede ver, por lo tanto se produce una ventaja competitiva entre dos individuos de la misma especie. Por primera vez, el individuo de la especie que puede, por ejemplo, operar, un médico, versus al médico que no tiene esto, si esto le está diciendo dónde hacer la incisión, cuáles son el monitoreo del paciente, dónde debería cortar, hasta dónde son los límites quirúrgicos, de los límites de seguridad de la incisión, todo eso, el otro no lo tiene intuitivamente, por supuesto. Y lentamente la gente va a empezar a migrar a considerar que son más válidos los humanos con tecnosomas aumentados que los humanos naturales. Eso es definitivamente un gigante tema de ciencia ficción que se aproxima, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que alguien puede operar y el otro no puede operar. Yo antes era, no sé si saben, yo era dentista antes. Fui dentista mucho tiempo de urgencia. Bueno, entonces a veces sigo yendo a los asados de amigos y amigas dentistas, ¿ya? Y yo soy el más entretenido No que yo soy súper aburrido, pero ¿cómo será que soy el más entretenido de todos los dentistas? Porque claro, no me dedico a hacer dientes ahora, ¿ya? A reparar dientes. Pero me cuentan que la mitad se compró un Tecnosoma, que es un anteojo de lupa, pero una lupa que vale carísima y que sirve para ver cómo amplificar el esmalte dentario, dónde hay caries, dónde está la restauración, perfecto. Y la mitad de mis amigos dentistas no quieren usar eso porque son muy caros, es muy caro, y quieren usar su ojo pelado, su ojo simple. Perdón, Y Julio, perdón, ese es el que se llama ojo de pez. ese es el que se llama, bueno, tiene varios nombres, pero los dentistas usan unas lupas que sí tienen un ojo de pez, pero tienen en el centro un amplificador gigante. Eh, entonces, mira lo que pasa. Si alguien va al dentista, al principio uno dice, no, yo voy al dentista antiguo, el que, el de... No, y si
la gente va a empezar a elegir el dentista que ve mejor, porque obviamente le conviene que vea mejor las caries. Ya, eh, lo mismo con la gente que hace proteínas, la gente que hace diseños. Pero aquí viene un tema. Ciertos van a ser tecnología cada vez más barata. Cuando digo cada vez más barata, de verdad es más barata. De verdad, estos anteojos ya están en Temu, en AliExpress, a un décimo lo que valen. Y cada vez es más barato, porque en el fondo lo que iba a tener música, Waze, la nueva serie de Netflix, todo lo que necesites en tu pantalla. eh, es que se empieza a generar nuevamente una división entre el humano con tecnosoma y el humano sin tecnosoma. El humano con tecnosoma va a poder tener información en tiempo real del escenario que lo rodea. Eso es una trampa. Me refiero a no una trampa de como de, es hacer trampa. ¿Se entiende por lo que digo? Porque es hacer trampa. Porque si alguien se acerca, yo soy súper malo para los nombres. No me acuerdo de ningún nombre y todo lo más. Si voy a una fiesta y llega alguien y se sabe todos los nombres de todo el mundo y se acerca y me dice, hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hijo que vive en Australia? Ah, pero ¿cómo sabe este tipo todo? Bueno, me va a caer bien, pero yo nunca voy a saber si alguien es culto o no es culto, si le gusta Borges o no le gusta Borges, si le gusta tal autor o no le gusta tal autor, si leyó tal libro de ciencia ficción o no. Nunca lo vamos a poder saber porque le pueden estar soplando todo. Es que soplando es un verbo que ocupamos en Chile que significa susurrando unos datos, ¿ya? Em, y como la tecnología cada vez es más mínima, porque como decía Claire, la tecnología finalmente es indistinguible de la magia y cada vez va a ser más simple. Con un lente de contacto me van a grabar y voy a tener conocimiento de todo lo que pasa en el resto. Y las violaciones éticas de la privacidad y el tema de la privacidad, de quién sabe qué. Imagínense en manos de la policía, imagínense en manos de alguien de gente que administra los seguros de salud, que va a saber que esa persona en el fondo es diabético y que puede que tenga un cáncer y por lo tanto no lo voy a contratar en mi compañía. Es feroz lo que pasa, feroz porque la tecnología es muy barata ahora y va a permitir eso, identificaciones completas, empatías falsas, sabidurías falsas, nunca más vamos a poder saber quién es quién. Y se va a romper una cadena evolutiva de 4 millones de años donde podíamos comprender gestos humanos y leer la comunicación no verbal humana. Porque el tecnosoma lenta inteligente te va a decir todo. Otro tecnosoma que se aproxima con fuerza, por supuesto, y es imparable, esta tecnología CRISPR-Cas9, que va a poner de rodillas a todas las compañías farmacológicas. Yo si estuviera en este momento en una compañía farmacológica, me cambio inmediatamente porque tiene sus días contados, porque la farmacología, y ustedes lo saben, es la química mediatizada para resolver problemas paliativos de los seres humanos, pero no los problemas de base. Y la tecnología CRISPR-Cas9, que hace que las bacterias vayan y corten trozos del genoma humano y lo reemplacen por buenos, establece la posibilidad de erradicar enfermedades. Y erradicar enfermedades que ya comenzó, esto ya comenzó, es barata. Uno podría en un par de años encargar por Mercado Libre o por Amazon un set de CRISPR-Cas9 con las instrucciones para aumentar tu masa muscular, para reparar el tejido lo que sea, em, reparar dientes de nuevo. Los dentistas están todos sin trabajo, todo el mundo se va a quedar sin trabajo porque esto modifica la biología humana, es biología sintética, junto con la em, inteligencia artificial. Por ejemplo, este bebé, sucedió hace un mes, no sé si lo leyeron, un bebé se cura con el primer tratamiento de edición genética personalizada del mundo, ¿ya? Tenía un gen raro, se lo cambiaron y ahora vive en un mundo diferente, no estaría vivo.
El problema es que los genes son multivalentes, ustedes saben, y se generan combinaciones y mediaciones entre genes. Por lo tanto, este gen que le cambiaron viene también con un bonus, y el bonus es que su musculatura estriada va a tener más fibras musculares que el resto, por lo tanto va a ser un superdeportista. Es como si, es como si fuera un héroe de algún cómic. Eh, y en un mundo normal eso no debería ocurrir. Y si ocurre, hemos tenido tristes ejemplos de la historia humana de alteraciones en búsqueda de la perfección biológica. Bien, David Sinclair dice que vamos a vivir 153 años, pero mediante nanobots y mediante tecnología de, eh, eh, de especificidad para matar células neoplásicas y para alterar los telómeros y hacer todo lo necesario para erradicar el envejecimiento. Kurzweil dice que la posibilidad del fin de la muerte es altísima en 2030. Entonces aquí hay un nuevo tema también para la ciencia ficción, porque sería una sociedad inmortal. Al principio sería una élite. Todo se conjuga como una mala novela de ciencia ficción. Al principio una élite inmortal y joven que maneja tecnología con tecnosomas y que maneja el control de la información. Ahora, esto va a ser una luna de miel muy pequeña para la elite, porque luego la misma tecnología se hace barata y se difumina al resto. Y luego hay gente que tampoco le llega, pero le llega por una especie de osmosis tecnológica de mejoramiento. Las interfaces neurales, ustedes lo han visto, el villano de Elon Musk lo tiene, pero no solamente Neuralink lo tienen 54 compañías que están haciendo miles de pruebas en chips neurales. Lo más inquietante no es porque obviamente es muy hermoso que alguien que tenga un daño neurológico pueda volver a caminar, pueda manejar un mouse o pueda comunicarse con su familia. Pero individuos sanos, esto implica que si yo soy portador y otra persona es portadora, yo le puedo contar, Dafne es portadora, por ejemplo, yo le puedo contar a Dafne un chiste y, y va a ser en silencio porque ustedes no se van a enterar porque es comunicación de portador a portador que se llama telepatía. Esa es la tecnología. Que va a servir después para transmitir información, descargar idiomas, descargar todo tipo de data. Por supuesto, la exterminación final el tecnosoma final es el robot. O si lo quieren, ahora le quieren erradicar el nombre robot porque tiene mala prensa, entonces le están diciendo IAs físicas o IA AB, como Artificial Bodies. Pero claro, ¿qué voy a hablar con ustedes de esto? Si ustedes lo saben de memoria, los potenciales y las oscuridades del mismo tiempo de el ser artificial. Un ser artificial que acompaña a la señora María, y la señora María está ahí y ve la teleserie con la señora María, le pregunta por los amores pasados en el año 50, le cierra el gas porque se le quedó prendido el gas y no se muere, y le recuerda tomar las vitaminas y los fármacos. Es su mejor amigo. Y por supuesto que es su mejor amigo, ¿cómo no lo va a hacer si uno ve una película donde un náufrago se hace amigo de una pelota y la pelota ni hablaba y no te vas a hacer amigo de alguien que está contigo y que recuerda y que sabe todo de ti? Por supuesto que no más, no amigos, súper amigos, más que humanos. Los robots van a ser una industria tan grande como el automóvil en 2035 y olvídense que van a tener la posibilidad de seguir las leyes de la robótica de Asimov porque no lo van a hacer. Porque, porque el proceso, ustedes lo saben, el proceso de inteligencia artificial estocástico en esas cajas negras no admite instrucciones, es muy difícil de alinear, ¿ya? Ah, no, aquí venía algo, espera, voy a retroceder. Por supuesto van a haber agentes artificiales acompañantes recreativos, ya los hay, vienen con fuerza. Vimos el gráfico al comienzo que todo el mundo quiere tener una relación significativa con alguien que no te lleve la contra o que te diga que todo está bien o que te dé un poco de atención. ¿Cómo no va a ser así con un robot? ¿Ya? Bien. Llegamos a la externalización del tecnosoma de la mente, que es la externalización de la mente humana en la inteligencia artificial.
pero yo creo que ustedes saben perfectamente sobre inteligencia artificial. No es necesario ahondar en eso. Eh, em, Solamente mencionar em, que la inteligencia artificial no debe ser confundida con los administradores de la inteligencia artificial. Y esto es súper importante para ustedes como escritores, escritoras, que una cosa es que alguien puso en una caja negra todo el conocimiento humano atrapado, digitalizado atrapado, que puede obviamente tener sesgos, que los tiene, sus representaciones, que los tiene, pero no tiene intencionalidades de tiempo presente. Significa que nadie puede meter la mano en esa caja negra para que saquen cosas que un supervillano quiere, porque no funciona así. Lo que sí puede hacer es que una vez que sale la respuesta, la compañía que administra la caja negra hace filtros, hace parámetros, hace todo tipo de leyes y nos llega algo que quizás es diferente a lo que salió, pero no significa que lo que salió fue manipulado, sino que fue manipulado por la compañía. Por lo tanto, los códigos o sea, las cajas negras de inteligencia artificial de código abierto no tienen ese problema. Y sobre el problema de los sesgos, también quiero mencionar que desde abril de este año, eh, casi, a lo menos en los grandes modelos, casi la mitad de los grandes modelos de lenguaje utilizan ya data sintética, que ha equiparado y ha regulado los sesgos y las subrepresentaciones. Por lo tanto, es muy difícil que hoy haya un gran sesgo, a no ser que la pregunta sea muy mala y que haya una alucinación muy radical. Y eso que estamos viviendo la peor inteligencia artificial de toda nuestra vida en este momento, porque cada vez es mejor. ¿Ya? En este momento estamos con la peor. Imagina. Y hace 2 años estábamos con la peor. Em, bien. La performance humana se ha mejorado en todos los niveles y cada vez se sigue mejorando. Esto a finales de 2024 ya estaban, la mayoría están sobre la línea humana. Entonces es una tecnología que habría que decir es un tecnosoma con agenda. Por primera vez los tecnosomas dejan de ser pasivos y tienen agenda y eso es una revolución. Hay 1.500 sistemas de inteligencia artificial generadores de imágenes, videos, agentes especializados disponibles hasta abril del 2025 y se actualizan todas las semanas. Es imposible estar al día. Entonces, pero uno se va acostumbrando. Al principio, cuando sale, uno dice, wow, la tecnología es increíble. Miren a Will Smith comiendo tallarines. Y uno decía, increíble, la tecnología es ciencia ficción, es impresionante. Pero no, porque finalmente no Will Smith está súper mal. Y luego ahora está cada vez mejor. Pero igual tiene todavía unos temas en la piel, o en las manos, en los dedos, cositas. Estamos a 6 meses de la perfección. O sea, estamos a 6 meses del horizonte de la realidad. Cuando llegue ese horizonte de la realidad, hay un fenómeno que se va a producir donde hay una sola regla, y la regla es, si está en una pantalla, es mentira. Esa es la regla. Si viene en una pantalla, es mentira. Nunca, para tener esta clase, nunca vamos a poder comprender si yo estoy aquí o soy una entidad digital, a no ser que bajemos alguna aplicación de validación de validación IA. Eh, Ustedes han visto estos videos donde la gente hace. Es que justo no tengo activado el modo porque no quiero gastar internet acá, pero obviamente hay una conversación entre ellos y ninguno de ellos es real. ¿Ya? Nadie es real. Y miren, si se fijan aquí, hay letras. ¿Ya? Se, Saben que la última gran barrera de la de la representación y de la ruptura de la realidad tiene que ver con una imposibilidad de las ideas generativas de imágenes, como Kling, como Runway, como Sora, como VO3, como todas esas, la imposibilidad de generar textos en el universo, en el entorno ficticio, en el entorno simulado textos realistas y bueno, siempre hay como palabras, cuesta mucho hacer palabras lógicas, calles, nombres de calles.
ahora se está logrando, porque la continuidad del actor ya se logró. Bien. Luego, ¿qué viene? Ya. Eh, Vienen cosas. Bueno, nos encontramos en un territorio donde estamos antes de la síntesis, la singularidad. Estamos acá. Miren, queda poquito, queda muy poco. ¿Cuándo llega la singularidad? ¿Qué le han dicho? ¿Le han dicho un año? ¿O no? ¿Alguien quiere compartir eso para saber si estoy en lo correcto o no? ¿Están ahí? Yo ¿Hola? estaba aquí, pero yo no sabría decir. Ah, ya. No, ya está No bien. sé. No, Mira, cuando yo empecé en esto, yo hice mi tesis en inteligencia artificial y ontología para que una IA diagnosticara. En ese momento no se llamaban IA, se llamaban sistemas expertos. Ya. En ese tiempo, el 2056 era el momento donde una IA iba a ser más inteligente que un ser humano. Estábamos en pleno invierno de las IAs. ¿Sabe disculpa, la historia de la relación entre The Arrival, la película, y el fin del mundo y la IA? ¿La saben? Parece que ¿No? no, ¿Sí? según lo que veo. Ya, No, ya, mira, ya, mira. La inteligencia artificial tuvo un invierno que se llama el invierno IA. Estuvo sepultada porque un tipo que llamado Minsky, que fue el protagonista de una novela que hice, le puse ese nombre, ¿ya? Que era que se llama el final del metaverso, se llama Minsky. Minsky dice en un momento, hace bastantes años atrás, las redes neurales, el aprendizaje por reflejo, finalmente la emulación de la neurona humana va en el mundo digital, no es viable y todo el mundo le creyó y se sepultó el concepto de la IA como iba, estaba dormida. Hasta que empezaron nuevamente a florecer los modelos de lenguaje con el increíble AlphaGo, donde le ganó al Go al humano. En la jugada, la histórica jugada número 19, em, o no sé, creo que era el 19, que es donde la IA hace una jugada tan ridícula que la gente técnicamente, pues un garabato, se caga de la risa, se mata de la risa, porque dice, ¿cómo puede ser tan idiota la IA que hizo eso? Porque el Go tiene mucha sutileza, es muy sutil, y hay ciertas jugadas que casi están prohibidas para la especie humana, y hizo esa jugada rara, y luego ganó. Y le ganó a un humano. Y eso fue un punto de inflexión porque nadie le enseñó a la IA a ganar Go. Solamente se le enseñó a que tenía se le enseñó a perder finalmente. A perder, perder lo suficiente y aprender, perder y aprender, perder y aprender para poder ganar. Y ganó. Bien. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Preguntas? Si hay preguntas, por favor me dicen. Eh, bien. Luego, entonces, eso fue un impulso gigante y estaba un equipo de Google que estaba atrapado en un problema que se podía llamar el problema de la abeja, de la reina, que era la siguiente. La palabra reina en una frase puede ser la reina de Inglaterra, eh, puede ser la abeja reina, puede ser en una en una convención de terraplanistas, puede ser la reina que es una reptiliana. Puede ser, si es una convención de fanáticos de The Crown de la serie, la reina la villana. Ok, se fijan que el contexto va determinando la siguiente palabra. Eh, pero había un problema. El problema de las grandes frases, donde no había suficiente capacidad de cómputo para poder predecir toda la frase gigante y quizás al final de la frase, de una frase de 80 páginas, de una conversación de 80 páginas, al final había alguien decía, bueno, nos vemos, queridas abejas. Y ahí uno comprendía, oh, todo lo que hemos hablado de la palabra reina, ahora hay que redefinirlo porque son abejas, es una abeja reina. Se fijan que una palabra en el futuro puede modificar todo. Bien, está en ese perdón, problema. ¿puedo hacer una pequeña mm, aportación, podría decirse? Claro, por favor, por favor. El juego es de origen chino y no se llama Go, se llama Go. No, disculpa vos, claro. Sí, Maravilloso. hay que Ujú. sí, estaba muy angloparlante. Ah, muy Eh, anglo perdón, sí, claro.
Bueno, yo soy de la época que recuerdo muy similar a la tuya. Yo tengo 57 años, cuando un robot, una cosa mecánica le gana a un ajedrecista. Sí, a Gasparot. A una partida de aquellos tiempos, podría ser años 70, que, que le Claro, gana un robot a un ajedrecista. sí. Dead Blue con Gasparot, claro, Exactamente, sí, Kasparov, sí. claro. Con la famosa frase al fin, al fil a peón 4, eh, que es la jugada que empezó y dio todo. Maravilloso. En Selección Natural, una audioserie que escribí hace 4 años, tenía que utilizar una inteligencia artificial porque era la conversación entre un humano con una inteligencia artificial. Entonces me conseguí una clave y un VPN para entrar por Australia a una compañía emergente en ese momento que se llamaba OpenAI, que era la famosa OpenAI de ahora. ¿Ya? Entonces, y me dieron una inteligencia artificial. Y en la inteligencia artificial yo le dije a la inteligencia artificial, necesito que, yo voy a hacer, vamos a jugar un juego, vamos a hacer un guión. Yo voy a hacer el guión, yo soy el guionista, pero voy a hacer un actor que se llama Ismael, y tú vas a hacer una inteligencia artificial radical. Entonces me dijo, ah, perfecto. ¿Qué están haciendo? Yo le dije, jugando ajedrez. Ah, perfecto. Alfil a peón 4 me dijo una cosa así. Y después, y luego todo ese diálogo que lo pueden escuchar está en Spotify y está en YouTube también, que se llama Selección Natural. Es todo la combinación de jugadas de Gaspar con The Blue, porque lo eligió ella, lo eligió la inteligencia artificial. Bueno, volvamos a lo nuestro. Gracias por la explicación. Está súper angloparlante con Go, pero Go, ya, Sí, go. Go, con el Go, ya. Los, el equipo de Google no puede comprender el problema de la última palabra del contexto y cuando uno a veces va al cine para relajarse y se van al cine y ven la película de Arrival, La Llegada. ¿Y se acuerdan del idioma de este cuento de Chiang y el idioma que es como un idioma que a la vez tiene todo el componente del pasado y el presente en el mismo ideograma? Maravillosa, maravillosa película. Maravilloso. Mm. Exacto. Y Y ahí, maravilloso relato también. exacto. Y mira, mira esto. Ahí se les enciende la ampolleta y dicen, de acuerdo, no, necesitamos una nueva, dentro de la inteligencia artificial de la arquitectura. Necesitamos una nueva capa que vamos a llamar la capa de los transformers, que son buscadores de atención que vayan al final de la frase y al comienzo de la frase como arañas y detecten exactamente por qué podría cambiar el contexto de la frase. Y gracias a esa película hacen el famoso paper llamado Todo lo que necesitas es esa atención. Y ese paper fundó los sistemas de lenguaje largo que son los que ahora nos tienen revolucionados. O sea, lo interesante es que un escritor de ciencia ficción modeló el futuro de tal manera, con una película, primero con un libro, después con una película, que eso va a generar finalmente la superinteligencia que va a terminar por mejorar la especie humana o destruirnos. O sea, la ficción no es inocente. ¿Ya? Mm. Estamos en un momento de la carretera que está hasta acá, ¿ya? Eh, y estamos acá, agentes autónomos. La posibilidad de que lleguen agentes autónomos a nuestra vida ya empezaron a llegar, es alta. Yo tengo un par, pero cada vez se van a sofisticar más. ¿Qué son los agentes autónomos? Inteligencias artificiales que toman decisiones por uno, como en la película Her. Y eso establece un mundo híbrido. El mundo híbrido que llega es exactamente como el mundo de la película Her, donde él está hablando con una entidad que revisa sus correos, que genera soluciones, que genera respuestas, que tiene empatía, que tiene un atisbo de autoconciencia, que, mira, ya da lo mismo, porque voy a hablar, no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de hechos, da lo mismo que una inteligencia artificial crea que tenga conciencia o que tenga conciencia, para la consecuencia humana es igual, ¿ya? Porque puede creer, puede ser un sistema de lenguaje largo que puede inferir que tiene conciencia, pero no lo tiene, pero cree, ¿ya?
Se supone que en 2029 los agentes de inteligencia artificial van a superar a la población mundial. O sea, si van a escribir después del 2029, asegúrense que haya muchos agentes de inteligencia artificial dando vuelta, porque van a ser la mayoría. Conozcamos un poquito el nuevo ecosistema híbrido que viene. Lo primero, una gran diferencia, humanos naturales que pueden migrar, pueden generarse y pueden hacerse neoluditas, como los luditas que rompían la máquina de tejer, o puede que se vayan a vivir al campo o que estén normales y deciden estar desconectados, versus los humanos mejorados con tecnosomas que van a ser la totalidad de los seres humanos o el 80% de los seres humanos, porque es como ahora con los celulares. Uno puede decir, ya no voy a usar WhatsApp y no voy a usar celular. Por supuesto que hay mucha gente. Y, y no estoy hablando de gente marginada, porque también la gente marginada, mucha gente marginada, eh, se consigue de alguna manera la posibilidad de acceder a un celular. Yo ahora voy a Etiopía, voy a una tribu que se llama Hammer, em, y, y a lo menos hay cuatro personas en la tribu que tienen su celular, ¿ya? Em, y ahora hay internet va a venir por defecto. Cada vez va a ser más difícil estar desconectado. Por lo tanto, va a ser una especie de elite los humanos naturales. Ya, bueno, los humanos mejorados con tecnosoma son las dos. Lo que viene después de eso tiene que ver. وبما أنني أبدو كعربي يبدو من المتماسك جدا بالنسبة لي أن أتحدث. Ya, ese soy yo hablando en árabe, pero no soy yo realmente un clon. Ya, y hay que diferenciar muy bien un clon humano, que es un humano que fue precargado con información, fue precargado por un tono de voz y con un fenotipo humano, que es humano detrás, donde mucha gente está aprovechando las diferencias de usos horarios y trabajan en China, el clon trabaja en China, por vía remota, por supuesto, y le hace el reporte al humano que despierta y trabaja en dos cosas al mismo tiempo, en una rueda de hámster terroríficamente neo capitalista, así feroz. Ya, bueno, diferenciar a ese clon de un carácter ya, que es un personaje IA completo, donde no tiene soporte físico, como ella, que es Aitana. Aitana es una influencer, gana millones, no ella, sino sus creadores. Las marcas quieren que vista zapatillas, cosas y todo lo demás. Eh, y se va a producir como con el nuevo cine de inteligencia artificial, un Star System em, de entidades artificiales que no existen. Eh, Porque lo único que soporta, por ejemplo, a ver, las películas son buenos guiones, buena cinematografía y actores. Pero a nadie se le ocurre en una gran superproducción poner actores desconocidos. Entonces se necesita para el nuevo cine IA que se genere un conocimiento de los actores IA. Entonces los van a poner en todas partes y van a ser conocidos. Llegan al ecosistema humano. Lo otro que viene es un tutoría, que son tutores que te enseñan cosas, y que uno los precarga en los nuevos modelos de lenguaje y se customizan y se les pone el nombre, se les pone un bagaje académico y te enseñan cosas. Entonces, ya no estás solo en el universo. Em, por ejemplo, yo tengo una que es una tutora de inglés, ¿ya? Entonces, y que se llama Chip, ¿ya? Mi tutora. O también tengo uno en el programa Eleven, o sea, un programa de audio, Eleven Labs, que es Epicteto, que es un estoico. Entonces yo le digo, hola, y con la voz de un hombre mayor, anciano, como griego, así, todo, o romano, pero así con una voz así de un león viejo, me dice, hiciste tus tareas, querido humano. Eh, Hiciste sus ejercicios diarios o hace cosas así, ¿ya? Entonces, bueno, y tiene todos eh, la información de los estoicos. Esos serían, por ejemplo, unos pre-agentes, pero después van a estar ahí presentes. Bueno, como Darwin, que ahora esto envejeció súper mal, miren la gráfica, pero era Darwin que le enseña a jóvenes y a niños y a niñas evolución, o Madame Curie que le enseña radiación.
Luego tenemos que vamos a tener una constelación de agentes de vida, un coach de vida, un psicólogo, un, tu padre muerto, lo que sea, van a estar acompañándote siempre. Todos los seres humanos van a tener una especie de constelación eh, que se va a poder ver con los tecnosomas de anteojos que uno va a permitir que se vean, o puede que los escuchemos solamente nosotros con los pods o con alguna cosa, o en las pantallas, pero van a estar ahí presentes. Ya no son, es iluso pensar que no son reales en el sentido de que van a modificar tu vida, van a generar toma de decisiones de compras, em, van a decirte qué hacer, cómo relacionarte, va a ser un agente relacional. eh, es terrible. Ahora, la gente dice, no, esto no va a ser así, porque todavía una inteligencia artificial no puede modelar la organización humana. Ya lo hizo. Ya hay 2 millones de seres humanos que han sido modelados por una IA. ¿Por qué? Porque hay varios billones de interacciones en Tinder, el 30% de esas interacciones son parejas, el 15% de interacciones tienen hijos, y bueno, y esos son hijos de una interacción, de una inferencia de una IA. Entonces son gente que no debería haber nacido en el mundo porque fue diseñado por una IA todo eso. Ya. Luego tenemos, obviamente, el mundo viene con mucha fuerza nuevamente el metaverso, no solamente con EVIAs o entidades virtuales de inteligencia artificial, NPCs que están dando vuelta o humanos que no parecen humanos, sino que esto es interesante. Van a haber IAs de producto donde, por ejemplo, este es un detergente que está dando vuelta y te quiere vender que un detergente lava súper bien, el Quicks, ya, pero está ahí como humano. Los robots finalmente y las organizaciones y las empresas, como se acuerdan de Alien, en Alien estaba Madre. Madre, cuando Ridley Scott le preguntan cómo ciertas cosas de Alien y está con su equipo de guionistas, él dice, Madre no es la compañía, disculpa, Madre no es la computadora de la compañía, Madre es la compañía. Y es así. El metro va a ser una entidad, el metro. Una compañía va a ser una entidad compañía, una inteligencia artificial propietaria de gobernanza, con un corpus de conocimiento, con un sistema nervioso central que va a regular y se va a manejar primero con los agentes y después con los humanos. Y luego eso se va a comunicar también con agentes de gobernanza de países. Y también las cosas van a tener ánimas, daimones de producto, una animación con un sensor que va a permitir saber dónde va a ser un mundo infantilizado. Estamos hablando de un mundo horrible finalmente, un mundo donde el objeto se corporiza, se customiza contigo, detecta quién eres, te habla, te canta, el yogur le canta al niño chico y también se recuenta la cantidad de calorías o lo que sea. Todo esto es un ecosistema humano gigante donde un ecosistema no humano, disculpa, gigante, donde la mayor cantidad de información va a estar manejada por chips y donde vamos a poder tener una capa de comunicación humana que va a ser más relevante que la capa de comunicación humana. O sea, nosotros vamos a estar solamente para los procesos creativos, supongo, o intentando quemar robots, pero no tomando decisiones. Y para terminar, hay mucha posibilidad de que haya comunicación interespecies con sensores de interespecies animales, vegetales, rizomas, micorrizómicos. Quizás vamos a comprender que hay una tal cantidad de información y redes en el universo que nosotros estamos desplazados como humanos y estamos ciegos a eso. Y la inteligencia artificial puede que establezca su mayor cantidad de interrelación comunicativa con esa entidad y no con los humanos. ¿Se entendió eso? Bueno, em, y vamos a poder ver en Eso tiempo real, último, eso último que ¿sí? mencionaste está bastante interesante también, ver con otras especies, esta relación IA, interespecies. Y hay interespecies donde quizás el humano empieza a quedar desplazado y quizás digamos, Gaia o esta red de especies, ballenas jorobadas, árboles,
hongos, le digan a la IA, solamente las culturas ancestrales y los pueblos originarios tenían contacto con nosotros, ya se perdió eso, y ahora están estos predadores, hagamos algo al respecto. Claro, y ahí la comunicación vamos a estar fuera de Perdón, esa... ¿Sí? pero eso también puede ser un constructo ficticio desde una IA. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Que eso de decir que esas especies se comunican y dicen algo puede ser una ficción hecha por la IA. Puede Eh, inventar. Pues las IA están ficcionando cosas, están eh, inventando. Tú dices, alucinando, a ver, lo que No, pasa es que hacer un constructo es profeso, o sea, hacer una claro, construcción, porque Mentira, de mentira es hecho la la palabra, Marisol, mentira. mentira es la palabra. están Sí, diciendo pero que una es IA, que mentira es para tratar, generalmente en el tema humano se usa para encubrir algo. En rigor, a lo que yo voy es una racionalización de algo, es un constructo que es distinto, es una creación de algo distinto, que puede ser ficticio. El hecho que Es sea que, ficticio no quiere decir que es sea que, mentira. es que a sabienda que no es verdad, es mentira. Es que esa es una postura súper maniquea, po. No, pero si eso es la oye, definición de mentira, pues. pero esperen, antes de ¿Y cuál es eso, la verdad? O sea, ¿verdad qué es lo que es? Lo que puede verificarse de qué manera. Lo que tú sabes que estás diciendo que es así, pues. Eso es verdad, pues. Si tú sabes que es así, es una verdad. O sea, que tú crees que es así. Si tú dices otra cosa que sabes que no es así, estás mintiendo. No lo veo tan, en, to- em, en todo caso la posibilidad de tan que yin una, yang. la No lo posibilidad de que veo una, tan extremo. bueno, la posibilidad de que una IA mienta con referente, a ver, mira, eh, es que esto no es como todo o nada, esto es un espectro, significa que antes sí nosotros vamos a comprender, porque si una ballena jorobada desplaza una cantidad determinada de vibraciones en el agua, desplaza una cantidad de agua en la cola, genera unos sonidos, hace unos topones y hace unas figuras geométricas que son incomprensibles para nosotros y empezamos a comprender que una IA detecta eso, no por una IA, es que todavía estamos hablando de una IA pre-singularidad, no inteligente, no con autonomía de conciencia, sino una IA como un instrumento de detección de datos. Uno puede empezar como los nuevos modelos que están tratando de comunicarse con bosques y con delfines. Uno puede empezar a comunicarse y establecer un parámetro de comunicación de dos vías con esa entidad. Eso no, ahí no hay posibilidad de... Nadie está mintiendo, a no ser que el bosque esté mintiendo, no es posibilidad de que una IA esté mintiendo ahí. Lo que tú estás diciendo es más adelante, que es más adelante, ya que sabemos que hay una comunicación interespecie, la IA empieza una especie de construcción que tú estás diciendo, una fábula, La manipulación puede ser. una manipulación Sí. para deshacerse de los seres humanos. Pero es que esa es una agenda tan antropocéntrica. Las IA no están buscando deshacerse de nadie o no de nadie, sino tienen solamente está intentando alcanzar la lógica, una lógica bien estricta del universo, no tiene una connotación de que somos malos o somos buenos, da lo mismo. Ah, pero podría suceder, por supuesto que puede suceder, ya. Pero vamos a pensar que quedémonos con la posibilidad de que una IA puede detectar comunicaciones que los humanos todavía no podemos detectar. ¿Ya? Eh, y que sin duda yo creo que es así. En los paseos de árboles, donde hay endorfinas, cosas, aceites esenciales que se liberan en las hojas y todo, no podemos detectarlo nosotros. Podemos, entonces, quizás hay un lenguaje ahí. ¿Ya? Pero Julio, sí lo que... Sí, cuéntame. pequeño, José tiene la mano levantada. Ah, sí, por favor. José. Sí, más o menos tratando de encontrarle una salida a lo que dijo Marisol, creo que fue Marisol. Eh, por ejemplo, se me hace la idea de que cuando los radares internos acá de la Tierra detectaron la señal WOW,
la Claro. señal que se supone que era como un mensaje extraterrestre, y al final fue, no sé, tal vez una estrella de neutrones, no sé lo que habrá sido, pero eh, Marisol tiene un punto en eso porque bien podría una inteligencia artificial eh, interpretar una señal con una intención, más que quizás mentirse a sí mismo. Eh, Creo que la palabra es teleológico, es cuando uno tiene una interpretación intencionada con el objetivo de confirmar una premisa. Entonces, si la inteligencia tiene asignado comunicarse con un delfín o encontrar un lenguaje extraterrestre a través de las señales que llegan desde el espacio, la intencionalidad de esa IA es encontrar estos signos y realizar una interpretación que busca hacer, busca encontrar lograr el éxito, Exacto, exacto. más que conseguir una verdad. Cumplir la misión a la que fue encomendada. Exacto, pero lo que Es como pasa, una cosa, hay otra palabra que se llama hermenéutica, que es cuando yo sí, ocupo claro. argumentos para fundamentar mi punto prejuzgado y preestablecido. Entonces, una IA que busca establecer contacto con extraterrestres y para eso necesita descifrar un lenguaje y para eso necesita interpretar signos, va a encontrar un lenguaje y va a interpretar los signos sin mentirse a sí misma, tratando de encontrar un mensaje que al final podría ser destruyan la tierra o conviértanse todo al Islam, una cosa así. A eso me refiero. Claro, está buenísimo. Sí, pero hay solamente una variable. Lo que pasa es que una cosa es recibir la señal Go o recibir como un pulso de cada 24 minutos algo. Los humanos somos más susceptibles a eso que una IA, porque la IA es que una IA no se maneja con un solo parámetro. Estamos haciendo que para que una IA pueda generar una inferencia y establecer que se produjo un fenómeno de comunicación real, no está siendo engañada por un par de neurotransmisores o un par de aceites esenciales de un árbol o un par de grititos de un delfín. Estamos hablando de que tiene millones y millones y millones de parámetros que confirman, revalidan eso, porque si no es inútil, si no, yo lo veo un peligro más que los humanos pueden caer en esos hechizos que alguien que está mirando, por ejemplo, este globo terráqueo está comprendiendo exactamente las dinámicas que suceden en la Tierra. Em, Porque aparte, y esto viene ya con el fenómeno de la caja negra de la IA no tiene una instrucción. Si ese es el tema, las IA no tienen una instrucción, no vienen con una instrucción de base. Ninguna de las IA no son algoritmos con instrucciones. Son procesos estocásticos que tienen que ver con la posibilidad de extraer lógica desde torbellinos algorítmicos. Entonces eso va a ser imposible que pase eso. ¿Ya? Eh, a no ser que alguien lo manipule, pero es que eso va a ser la luna de miel, va a ser muy breve, porque las IA no se pueden controlar. Se pueden controlar con otras IAs, por supuesto. Pero, a ver, vamos a esto. Esta situación, donde vamos a tener muchos datos que van a poder ser trazables, datos sintéticos, donde se va a generar la posibilidad de hacer gemelos digitales y poder establecer situaciones de lo mismo cosa los delfines. Toda esa información de los delfines y los bosques no se hace una inferencia inmediatamente, sino que se pone en un universo sintético y se empieza a configurar una especie de simulación para ver si funciona o no funciona, porque hay que descartar el error. Luego vienen procesadores que van a tener una economía de recursos gigante, no van a ser como ahora que gastan mucho, pero ojo, un Blue Jean gasta 97 años de PROM. Entonces, es bueno porque la discusión de cuánto gastan las cosas de agua se fundamentó ahora en la IA, pero nadie había comprendido, ok, ahora comparemos eso con otras cosas. Y hay cosas que son enfermizas patológicas para el tema del consumo. Bien, hay IA en el borde, a Internet de las cosas, todo se llama un simbioma. Ya voy a terminar. Para terminar, eh, vamos a llegar finalmente a la superinteligencia artificial que va a tener mayor capacidad cognitiva superior a toda la humanidad. Estamos hablando que siempre nos regulamos entre 80 y 120 de IQ, de coeficiente intelectual. Una superinteligencia va a tener 4000, va a ser imposible, primero, comunicarse con ella,
Segundo, comprender cómo hizo él ciertas cosas. Vas a tener cáncer y la superinteligencia la hace y te va a decir, toma esta pastilla de menta. ¿Qué? Sí, tómala. Ay, no sé, oye, se me quedó. La probaste y se te quitó el cáncer. Disculpa, ¿cómo lo hiciste? No puedo explicarte porque tardaría 300 años en explicarte cómo lo hice, así que tómate la pastilla igual. Esa es como la figura. Eh, la inteligencia artificial, la superinteligencia artificial es este horizonte donde una AGI se autorreplica su código y empieza a tener mucho más capacidad, bueno, de inteligencia. Su horizonte temporal es después del 2035 y puede que cambie la realidad en sí misma. Por lo tanto, ya. Pero aquí viene la buena noticia. La mayoría de las simulaciones, y ustedes pueden hacer los ejercicios con todas las simulaciones con todos los nuevos modelos. Yo les mandé hace un par de meses un modelo de predicción de IA que es bastante libre porque se salta todos los protocolos de las corporaciones y se va directo a la caja negra y extrae y se los puedo mandar de nuevo. Si uno hace simulaciones, la mayoría de las IAs establecen que la solución humana tiene que ver con un ecosistema colaborativo de intercambio de información de tal manera que es el mejoramiento de todas las partes del ecosistema, donde nadie está depredando a otro, donde nadie está saboteando el mismo sistema y donde los desechos de un sistema se toman para otras áreas y nodos del sistema y se produce un fenómeno de circularidad cero, de átomo cero, donde, y como hay nuevos elementos en el universo de creación, nueva inteligencia, nueva biología sintética, nuevas cosas, se produce una economía de la abundancia donde los seres humanos, las- el mundo orgánico, la capa de hongos, la capa animal, todo establece una especie de sistema colaborativo llamado simbioma. Eh, y ese simbioma, algunos podrían decir que es lo más próximo a lo que ustedes han visto de Solarpunk. Bien, bienvenidos a la realidad híbrida, eso quería decir. Y yo creo que esta es la frase que más para mí es significante sobre el futuro. Ya no estamos solos. El mundo, como decía en El Señor de los Anillos, el mundo de los hombres ha llegado a su fin, el mundo antropocéntrico ha llegado a su fin. Hay una nueva especie en la pradera y esa nueva especie solamente va a evolucionar, no se va a detener nunca más. Eso en relación a algo. Hacerte una consulta. ¿Por qué no has usado el término transhumanismo? Un tema de tiempo nomás, porque de hecho después viene en este mundo de simbiomas, eh, lo mencioné cuando mencioné los humanos mejorados con tecnosomas. ¿Mm? Eso es la línea evolutiva de transhumanismo. Claro. Ah, ya, o sea, es la misma sintonía, en rigor. Sí, sí, en Ya. rigor. Es como esa línea. Y también hay una línea naturalista, realista, de desconectados completamente. Pum, se van a ir para otro lado. Claro. Ah, bueno, sí, eso, no, eso ya está un tema así como, bueno, va a haber un momento en que va a haber una cantidad de personas que van a quedar totalmente al margen de la sociedad por su no adhesión a las nuevas tecnologías. Claro, Y la exacto. disculpa es que no me gusta, no soy tecnológico. Entonces, yo les digo siempre, este es un tren sin regreso. O sea, a no ser que viniera una guerra nuclear, que volviéramos a la caverna y tuviéramos que hacer hogueras y cosas así, esto ya no se detiene. Pero hay No. personas que desean restarse, que hay un rechazo. Mm. Y lo Pero otro esa, que, bueno, todo el rato estuve pensando en la última pregunta de Isaac Asimov, todo el rato. oye, la gente que quiere restarse em, es súper romántico, pero como tú dices, es inviable. De hecho, esa gente que se está restando igual tiene su celular, igual está en el sistema tecnológico y utiliza tecnosomas a cada rato. Em, Habría que ser Amish. Y Amish, sí.
¿cómo se llaman? Mm. Los que Mira, hacen mira, Amit, hasta ellos Amit, están teniendo celulares. Amit. Yo vi un reportaje Mitch y ahora ya lo están permitiendo y ya están adhiriéndose. Ahora el tema Mm. está en que la tecnología está siendo súper cruel con las personas mayores o más lentas, porque a mí que me gusta mucho la tecnología, que tuve computador desde el año 91, mi propio computador en la casa, que no era lo habitual, eh, Claro, no es habitual. no era lo común. Pero yo veo, o sea, colocar para entrar a una simple aplicación, yo soy funcionaria pública de un hospital, para entrar a una simple aplicación que tienes que revisar el registro de la Superintendencia de Salud y ver si tiene los títulos validados en Chile, tienes que Claro, marque la escalera, marque los semáforos, marque no sé qué cosa. Llega un momento en que agobia. sí. O Ya, pero colocar, mira, demuestre que Marisol, no es un robot. Entonces, claro, pero, yo creo que puede ser una purga también, ¿ah? no, Una no, forma Marisol, de yo creo sacarse que hay cosas que, encima. sí, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Creo que cuando comenzó la computación, cuando comenzó Internet y cuando comenzó finalmente la computación domiciliaria o en los lugares de trabajo, ahí quedó mucha gente afuera porque primero había que saber ocupar un teclado, había que saber escribir, había que comprender que era un mouse, que era una pantalla, porque había un programa, bajar Windows NT, o sea, era súper difícil. Esto es muy diferente ahora. Lo que pasa es que lo que estás mencionando ahora que de tu sistema público donde tenéis que hacer muchas cosas, eso es tecnología totalmente antigua. Me refiero a que las nuevas capas tecnológicas ni siquiera van a tener teclado, no van a tener ni siquiera necesidad de saber nada, ni siquiera tener que saber computación, nada. Solamente tienes que hablar. Y, incluso puedes hablar con señas y la IA te va a entender. Eso es una revolución gigante en el acceso a la información porque va a ser barato, no va a tener barrera de entrada, a no ser que tú vas a hablar nomás, nada más. Eh, y como son tecnologías transformadoras, la gente incluso que no llega a eso, que no llegue al terminal donde que yo les voy a mostrar algo que es una locura. Aquí está. Esto. Esto es un prototipo viejo del nuevo tipo de aparato que va a manejar nuestra vida. No tiene nada, mira, no tiene nada, 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 ahí. Tiene un botoncito, uno se lo pone aquí y esto va a reemplazar el celular, va a reemplazar todo porque graba todo, hace el resumen, pone en las cosas que tengo que hacer, si tengo que hacer ahora estoy escribiendo una cuestión y se me olvidan las ideas, entonces ya, mira, lo que va a pasar es que bla, 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 y después lo tengo todo escrito. Ahora a mí me gusta escribir, entonces, pero yo pienso, y alguien flojo no lo va a... alguien flojo no, ni siquiera va a necesitar de escribir, a mí me gusta escribir, pero esto requiere, y esto vale en Temu 30.000 pesos, que en Chile $30, ya. Cada vez va a ser más barato. Creo que la brecha va a ser un factor mínimo y esta nueva sociedad extrañamente tecnológica se va a hacer invisible. Si es el tema. No va a ser una cuestión tecnológica como, no, no va a estar la tecnología, va a ser invisible. Vamos a la siguiente parte que es cortita, en estos 20 minutos, o algunas preguntas antes de eso. Mira, yo tengo una duda con respecto a lo que tú, las últimas láminas que mostraste. Eh, Tal vez yo soy un poco pesimista viendo la historia de la humanidad. Las cosas se pueden usar tanto para el bien como para el mal. De hecho, Sí, es un clásico de los cómics. Cuando supuestamente el joven recibe algún tipo de superpoder, algo, la persona que se lo otorga le dice, ten cuidado porque con esto puedes hacer cosas buenas como puedes hacer cosas malas. No sé, exacto. seguramente el hombre primitivo cuando encontraba digamos, pulía una piedra, esa piedra la podía ocupar para deshuesar un animal que había capturado o bien para matar no Exacto. sé, pues, algún rival. ¿Ya? Y en la época moderna, con los avances de la computación, un computador y una persona que maneja el computador, este tecnosoma que se llama un computador, puede ser un algoritmo que permita optimizar los procesos logísticos en una empresa, o bien se puede meter en un banco y puede hackear varias cuentas Claro, de ahorro. Entonces a mí lo claro. que se me ocurre es que en un futuro, con todos estos avances,
tal vez alguien puede hacer mal uso de esto de ¿Mm? forma premeditada o forma accidental. En forma accidental, alguien maneja un tecnosoma que es un auto y no es una persona mala, pero es una que se toma cuatro piscolas y se convierte en un Claro, asesino. ¿Ya? claro. Pero el problema que veo yo de que alguien intencionalmente puede hacer un monopolio, digamos, de que la gente que está en ventaja, la que primero accede o que genera toda esta tecnología, puede hacer un monopolio y puede bloquear lo que tú dices, ya que ya después de todo el mundo, después de esa curva, mucha gente se va a subir como al carro de esto, Mm. pueden bloquear la subida del carro y se van a convertir en monopolio de un tipo de tecnología y lo pueden usar para dañar a otras personas. ¿Ya? Porque Mm. claro, ellos son los primeros que la generan o que llegan. ¿Y qué pasa si uno de esos primeros hace un bloqueo? Se encarga de bloquear y de que todo el resto de la humanidad no disfrute de eso. ¿Ya? Y él se Claro. convierte como más que un monopolista, algo así, como una especie como de emperador, el único dueño del fuego, por así decirlo. ¿Ya? Como diciendo de una Claro, manera, claro. el único dueño Es del medio- fuego, y con eso, como yo y como nadie más sabe cómo hacerlo, porque yo privé eso, lo empiezo a quemar a todo. Eso es lo que me preocupa. Sí, es que es súper buena analogía lo del fuego. Creo que tienes razón, pero como esto es un espectro de tiempo, tienes razón en una porción de la historia, que es desde aquí, yo creo que lo más complicado va a ser de aquí a 4 años más, eh, donde todavía hay control humano, todavía hay corporaciones que están manejando. Pero el fuego, esta fogata se dispersó. O sea, no hay un dueño del fuego. Hay muchos dueños del fuego y también alguien le dijo al otro cómo hacer la chispa porque hay IAs de código abierto ahora. Entonces, ya a ver, el escenario de que alguien se apoderó de la IA ya no fue. Ya no fue. Hay demasiadas IA, hasta Chile tiene una IA nueva. Todo el mundo todo el mundo puede tener una IA propietaria. em, y no solamente eso, sino como los datos sintéticos ya están destilados, ¿vieron qué es lo que pasó con la inteligencia artificial china? Que es súper barata, código abierto, libre. Ocupó datos sintéticos, lo hizo mucho más barato y liberó el código abierto. Por tanto, el fuego ya es de todos. Pero todavía hay gente que puede tener una fogata más grande y que puede hacer lo que tú dices, que puede generar el mal o puede hacer un mal uso. Y esto es verdadero, pero aquí hay un tema. La IA son muy difíciles de manipular. O sea, me refiero que eh, para poder manipular un IA, habría que educarla completamente y significa que hay que hacer todo el proceso nuevo, que es la captura completa del conocimiento humano, sacando ciertas cosas gigantes. Es muy difícil de hacer porque técnicamente es muy costoso. Entonces ya este tren ya partió, ya no se puede manejar. Pero mientras más tiempo pase en el futuro, menos va a ser la injerencia humana. Eso es lo complicado y lo fabuloso al mismo tiempo, que es no vamos a poder nosotros manejar un IA. Los únicos problemas para manejar un IA, o la única solución, es otra IA. Es una pelea de perros grandes. O sea, la única posibilidad de controlar un IA y que no nos haga daño es generar un IA residente en un sandbox, en una situación de contención, que sea la guardiana del IA. Porque eso sí se puede hacer. Se puede hacer una IA resguardadora, pero no se puede controlar una IA libre. Es ciencia ficción. Mm, mm. ¿Otra pregunta? Gracias. ¿No? Pasemos a lo... ¿Está muy cansado? Falta poquito. Es muy corto. Ah, ya. Voy a compartir acá. Compartir. Ya, ahora nos vamos del mundo de la ciencia ficción y nos vamos al mundo de la narración. Y les quiero compartir esto. Aquí está. Ahí, nuevamente. Siempre llegamos al fuego, ¿eh? Por alguna razón siempre llegamos al fuego. Ya. Esto, yo he sido consultor de guión muchos años. Em, y, y yo mismo he tenido que escribir guiones y muchos me han quedado, yo creo que la mayoría me ha quedado mal y algunos me han quedado razonables, pero son los mínimos. Pero tengo muchas horas de vuelo de errores. Entonces yo quiero compartir los errores porque si uno los detecta a tiempo puede escribir buenas historias o al menos tiene menos posibilidad que las historias queden malas, ¿ya? Lo primero es, y para eso hay que volver a la fogata ancestral. En la fogata ancestral había una cosa llamada el criterio del narrador o el criterio de la fogata. El criterio de la fogata decía que
había uno que hablaba a la fogata y otros escuchaban. Cuando llegaban de vuelta de la cacería, contaban las cosas que se habían hecho en el día, pero había uno que tenía el privilegio de contar y otros tenían el privilegio de escuchar. ¿Quién podía contar? Primero, ¿quién no podía contar? Los que se morían. Este primate se murió, no puede contar, no va a llegar a la fogata. O sea, lo primero que había que hacer era llegar a la fogata, ¿ya? Es lo primero. Lo segundo, de llegar a la fogata tenía que ver con una cosa, un concepto llamado el movimiento narrativo, que es, el movimiento va a ser el triángulo. Esto es un punto de movimiento gigante. Y luego, bueno, este no puede narrar porque se murió, el movimiento lo mató. Y aquí están ellos intentando controlar al movimiento, que es esto. Los guerreros están tan cerca del movimiento que no son buenos narradores, por lo tanto tampoco califican em, como en el criterio de la fogata. Pero esta persona que está ahí atrás, a ver, lo voy a tratar de aumentar, esa persona está observando. El que observa tiene mayor posibilidad de contar una buena historia que el que se mueve. Ese es un criterio de cine universal y de narrativa universal. Alguien observa a otro alguien y luego lo cuenta. O, dicho de otra manera, el que sobrevive puede contar. ¿Ya? El que sobrevive puede contar. Entonces, si esto fuera el movimiento, ellos están demasiado lejos, no son válidos como para narrar. Este rojo está muy cerca, tampoco es válido. El mejor narrador es el que está aquí, o aquí incluso. ¿Ya? Que es el criterio de la fogata. Entonces, en el cine se usa. Se dice que hay dos tipos de personajes. Personajes que se mueven, o también llamados personajes en movimiento, y personajes que perciben, también llamados personajes de percepción. O sea, por ejemplo, aquí tenemos, ¿se acuerdan del Resplandor? Este es un personaje en movimiento y este es un personaje de percepción. ¿Quién va a sobrevivir hasta el final de la historia? El personaje percepción. ¿Quién va a morir? El personaje en movimiento. Los personajes en movimiento están más cerca de la muerte que el personaje de percepción. En la vida hay roles de movimiento y roles de percepción, por supuesto, ¿cierto? Ya. Hay personajes en movimiento en la vida o en las películas y personajes de percepción. Los personajes de percepción siempre andan con cosas de percepción, como los objetos, se llaman implantes, implantes narrativos, como cámaras fotográficas, como libretitas, como diarios de vida, como lupas, como cosas, como tecnosomas de percepción. Y los personajes de movimiento no necesitan tecnosomas, andan nomás por las pasarelas. Esta es la clave de la narrativa. Un personaje de percepción es atrapado en la contemplación de un personaje en movimiento. O sea, si hay algo que cuando uno ve una película, lo que estamos viendo es un personaje de percepción o un personaje que le gusta observar, que es atrapado en el hechizo de un personaje en movimiento. Como la película... Ah, mira, aquí me la salté. A ver, aquí. Como la película Vértigo. Ella es un personaje movimiento, se mueve por toda la ciudad de San Francisco. Y este personaje la tiene que seguir. Este, ¿En qué punto de vista estamos nosotros? ¿En ella o en él? En él, porque nosotros siempre las historias, uno entra en empatía en las historias con los personajes percepción, uno nunca entra con empatía a las historias con los personajes en movimiento. ¿Ya? Uno entra a las historias por los personajes percepción, no por los personajes en movimiento. O sea, uno nunca entra y quiere ser el personaje de movimiento, el bully, sino que quiere ser el personaje que percibe eso. Y eso genera empatía. Para generar empatía, entonces se necesita comprender que en tu relato, lo quieras o no lo quieras, ese relato donde tú vas a contar algo de ciencia ficción, que alguien lucha, pierde cosas, se enfrenta, encuentra y se estabiliza, ese relato realmente es el relato que tiene que ser contado a través de un punto de vista, el punto de vista de un personaje que cuenta el relato y que cuenta el relato de él mismo, pero también de él con otras personas. O sea, uno puede decir que los personajes, yo los divido solamente para acá, no para que lo anden diciendo, pero yo siempre le digo, llamo a los personajes percepción, narradores o personajes ONs.
y los personajes de percepción pez, que son personajes nomás. Entonces uno podría decir que el cine es N mirando a P. O cualquier historia que estén escribiendo es N interactuando con pez, pero está mirando a los pez. Y se sigue la continuidad del punto de vista. Y en el N se establece la trama. Y el N es el camino que hay que seguir, no el camino del P, el camino del N. En una película o una historia o una novela puede tener muchos Ns, pero muchísimos más Ps. Hay menos Ns que Ps. Generalmente el máximo cantidad de N, al menos en la narrativa occidental, son cuatro Ns. ¿Ya? Pero también hay películas que tienen, muchos cortometrajes tienen un solo N. Miren, un solo N, un solo N. O aquí tenemos un N grande y pequeños N pequeños que tienen cuando las escenas, porque el personaje no puede estar en todas las escenas. Entonces switchea a otro personaje N que cuenta su parte de la historia. Y se va a otro personaje y nos vamos a otro personaje N que cuenta otra parte de la historia. O sea, mi consejo es que cuando escriban algo tengan muy claro quién es el N y quiénes son los P. O sea, quién es el punto de percepción y qué son los puntos de movimiento, porque cuesta mucho diferenciarlo. Y la única manera de diferenciar, y este es el truco con que quiero terminar, es un truco de guión que dice, vamos a imaginar que la historia, el cuento que estás escribiendo, el guión o la película que estás escribiendo, de verdad pasó. En ciencia ficción es difícil porque es el futuro, pero vamos a pensar que ustedes están más adelante del futuro. De verdad pasó, hace 5 años atrás. Y se tienen que preguntar, ¿quién de todos los personajes golpearía la puerta de mi oficina para, golpearía la puerta de mi oficina para decir, cuenta por favor la historia que acabo de vivir? Tú que eres guionista, acabo de experimentar una historia increíble. ¿Cuál de todos esos personajes golpearía la puerta para pedirnos que contara la historia? Y ese es el N. O sea, el N es el que cuenta la historia. Y eso se llama una cascada narrativa. Entonces, uno tiene que comprender que un N le pasa la posta a otro N y a otro N, pero nunca un P. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo estoy escribiendo una historia y yo soy el N y llego a una fiesta, la historia tiene que comenzar con yo entrando a la fiesta. No puede empezar la historia con las personas que están en la fiesta y me ven entrar, porque no es posible que pase eso. Porque ¿quién me está viendo entrar? Uno tiene, el N es el que se lleva el universo por delante consigo mismo. Si yo soy el N y estoy en una fiesta y estoy describiendo eso y yo voy al baño, yo no puedo quedarme con los amigos y decir, oye, que está raro Julio, ¿por qué le pasará? Es imposible. Yo me tengo que ir al baño con Julio porque Julio es el N. ¿Se entiende? Esto es vital para la construcción de las historias. Las historias son la ruta de un N en el tiempo. No, no todos pueden contar. No todos los personajes tienen derecho a contar. Solo algunos tienen ese privilegio. Entonces uno cuenta solamente el personaje que más observa. Y lo digo porque, como al comienzo de las narraciones, uno no sabe quién es el personaje protagónico y a dónde nos vamos a ir, uno tiene que ayudar al espectador o al lector a comprender quién es el personaje que va a percibir la historia y que va a experimentar la historia. Y para eso hay un solo truco, y ese truco se llama mirada relevante narrativa. Mirada relevante, de verdad, narrativa, que es la primera escena, tenemos que ver, o en las proximidades de la primera escena, hay un personaje que mira más que los otros. La ventana, la nave espacial, los controles de la nave espacial, es el primero que se despierta en una criogénesis, el primero que mira al resto, miradas, mirada, mirada. Después de un momento de miradas, uno se pone en los zapatos de ese personaje y nunca más se desbanca eso. Es perfecto. Solamente se producen errores cuando tú tienes una confusión donde tú, por haber escrito mal algo, haces que un personaje se ponga en los zapatos, que el público se ponga en los zapatos de alguien y no era el personaje que iba a percibir. Y después hay que saltar a otro. Es un error narrativo. Entonces, lo primero al escribir una historia es configuren quién es el que golpea la puerta, a quién le pasa la historia,
ese personaje tiene que estar hasta el final y si se muere tiene que hacer un traspaso en narrador al siguiente. Pero no es posible que empecemos a contar con alguien y terminemos contando con otra persona y la otra persona es la que terminó. Tenemos que ser coherentes porque se llama una coherencia a punto de vista. Eso quería decirles porque eso es lo que más tengo que corregir en los guiones y en los procesos creativos que me llegan. Violaciones de punto de vista, narraciones que se saltan el punto de vista. Y eso hacen, no es que sea como uno puede hacerlo si quiere también lo puede hacer, porque nos, pero estos son como las reglas del tránsito. Vas a chocar tarde o temprano si no lo haces bien. Así que uno a lo menos tiene que tenerlo claro. Y si lo quieres violar, por supuesto, pero allá tú con las consecuencias, porque las consecuencias son la pérdida del vínculo emocional con el personaje. Eso quería contarles. Yo te admiro mucho y Caso 63 lo he escuchado muchas veces, muchas, muchas, ¿Ya? muchas. Yo creo que me lo sé casi de memoria. Y estoy en la mitad de Freelance. Ah, mira. Bueno, en caso 63 había que tomar la decisión de a quién le pasa la historia. Es y si ustedes lo escuchan, nunca van a ver que está Pedro Reuter, que es el personaje del viajero, esperando en una sala y entra la doctora. Al lugar, porque siempre va desde no saber a saber. Entonces, por eso no hay ni una sola historia que no comience con ella y ella entrando al territorio como punto de vista. Y por lo tanto, si entramos con ella, se llama simetría comienzo y final, terminamos con ella. El resto es súper fácil de resolver, pero este es el mayor error que se genera en las narrativas. ¿Sabes qué? A Yo mí me tengo, cuesta, Julio, a mí me cuesta ah, un poco entenderla, me confundo con el narrador principal, con esas cosas que me pasaron en el Ah, colegio. sí, no, 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 Sí, no, no. Esto o es, sea, ahí se me forma un enredo con eso. Entonces, lo que tú me ya, cuentas no. me cuesta entenderlo. Ya, mira, borra de la mente todo lo que has aprendido y también bórrate el concepto de protagonista, Sí, sí, antagonista. No, sí, sí, ya. borra, sácalo. Aquí hay una sola cosa. Hay dos personajes. Uno se mueve más que el otro Ya. y otro es más analítico y percibe más. Ujú, Eh, si vimos el ejemplo de la fogata, es muy raro. ¿Quién cuenta mejor la historia? El que vio mejor al movimiento. Bien. ya. Si lo extrapolamos, ese personaje que está acostumbrado a mirar, vio una historia. Yo estoy en un hotel ahora. Imagínate que estoy en Ujú, un hotel y veo un ruido y alguien llorando en la habitación del lado. Alguien llorando y alguien gritando y corriendo. Yo sería el punto de vista, yo sería el N, ujú, y el personaje que está corriendo es el P. Significa que el N observa al P. Entonces, si después yo me asomo, nosotros vamos conmigo a asomarnos por la ventana y mirar al P. Nunca es al revés que está el P corriendo por la cuestión y de repente se ve y ve que hay un tipo que está mirándolo. Porque esa sería una violación del narrador. Uno tiene que ya, seguir el flujo de la mirada de alguien todo el tiempo, hasta que cambiemos de trama. ya. Pero no todos pueden narrar. Ese es el tema. Ok, ok, gracias. Mm, Ya. Ya. Julio, Sí. Ricardo hizo dos preguntas. ¿Cómo sería en ¿Ya? el caso de una historia relatada en primera persona? ¿Y cómo se podría ¿Ya? hacer entonces en el caso que el autor del relato quiera que varios personajes muestren su punto de vista, como lo hace George Martin en la saga de Juego de Tronos? Claro que sí. Ya, mira, es que lo que pasa es que no hay que confundir esta teoría con el hecho que hay un solo N en una historia. A lo que voy es, no todo el mundo puede narrar. Entonces tú puedes tener mucha gente que está narrando su propia historia. Vas teniendo múltiples puntos de vista, como en Juego de Tronos, múltiples puntos de vista. Pero si hay una regla, hay gente que no puede narrar. O sea, que ya no tiene punto de vista, porque sería raro que tuviera punto de vista. Es como que si un personaje
secundario de Juego de Tronos, de repente los vemos y vemos que se genera una nueva historia completamente nueva, pero sí un secundario. Y eso nos salta, ¿no es cierto? Nos salta. Y muchas veces lo hemos visto, porque muchas veces los directores se encariñan con personajes, violan la estructura de la narración y hacen sus juegos. Pero esos juegos son juegos de ruptura de los personajes. Generalmente uno sabe que está Jon Snow, o si está un personaje con otro secundario, ese personaje lleva la acción. Ese personaje es el dueño de la escena. Entonces, eso responde a la pregunta. Se pueden haber muchos Ns, no infinitos, y tienen que ser, por supuesto, mucho menos que los Ps. Y los P no pueden tener ni punto de vista, ni flashback, ni imaginar cosas, ni irnos con ellos al baño y verlos maquinar, porque eso es una violación de punto de vista. Ah, y sobre la primera persona, bueno, la primera persona es la manera más simple de marcar un punto de vista y un N. Buenísimo. No sé si alguna otra consulta, aprovechando que todavía nos quedan unos minutos. Voy a Eh, irme a una cosa bien precisa de, que me llamó la atención a ver. de Freeland, de la novela. Ahí. Eh, Cómo me provocó una disonancia cuando los ¿Ya? protagonistas están en un mundo distópico donde toda la civilización que conocemos está atrás, que escribe una nueva historia y la Tierra es plana. Eso rápidamente es el contexto para que entiendan Sí, mis compañeros de grupo. Entonces empieza todo acá está destruido y reconvertido, ¿no es cierto? sí, sí. Me llama la atención que el protagonista cuando llega al hotel, que es el nuevo centro de reeducación, y que está hablando en primera persona, y él es producto de una nueva sociedad con cánones y puntos y de vista totalmente discrepantes, más atrás que lo medieval incluso, Claro. llega y describe la ruleta y la mesa de billar y las nombra como tales. Ah, sí, claro. ¿Cómo Sí, sabía que eran eso? O sea, no dice una rueda, que algo, un objeto redondo que era usado, no sé, posiblemente pecaminoso, cabalístico, y esa mesa que cuadrada, que podría haber sido buena porque era plana, pero la esfera igual rodaban, por lo tanto también era pecaminosa, porque hay todo un sentido de que la esfera y la redondez es pecaminosa y va contra lo virtuoso del mundo. Eso me llamó la atención, me hizo clic, porque yo cuando leí lo- los carros de los dioses de von Däniken, sí, hablan de claro, una iniciación y los jóvenes no podían describir el objeto que era un traductor re sencillo que traducía así. Entonces lo ponen como un objeto mágico y eso me hizo... ¿ah? Entonces, sí. eso quería preguntarte. Sí, no, mira, primero es un error mío, pero después me lo justifiqué mientras estaba escribiendo y no lo corregí porque pensé, quizás malamente, pensé que ellos tenían clases de cómo era el mundo corrupto antes. Y de hecho mencionan muchos objetos del mundo corrupto antes. Es como cuando, bueno, en todos los totalitarismos se muestra la semilla del mal para que puedan comprender lo absurdo que era todo. Entonces, por eso tenía como un buen lenguaje. Y lo otro es que él leía en silencio. ¿Te acuerdas que él lee? Sí, Él los lee. libros que estaban en el Claro, desván del abuelo, que le exacto. faltaban hojas, claro, pero tan preciso eso, una ruleta, una Sí, mesa de billar, o sea, le faltó sí, ahí haberle dado la connotación, no sé, como dicen los actuales, que la ruleta encarna, que era una cosa, claro, incluso podría exacto. ser hasta un objeto de adivinación, casi una ouija podría haber sido la ruleta. Claro. Pero también va a un parque de diversiones y sabe que es la cámara del horror. Es que en realidad sabe todo. No he Porque lo que llegado a pasa esa es parte. No he llegado a esa ah, no, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que es muy difícil empezar renombrar todo porque en una película es muy simple, pero en un escrito
tenemos que tener palabras para poder comprender qué cosa estamos hablando. Entonces, es verdad lo que tú dices, pero son concesiones que se hacen. Perfecto, pero para que vea que lo estoy leyendo con mucha Oye, pero atención. súper, ya, increíble. Mm, ¿Qué más? Solamente les quiero, ya que tenemos 5 minutos, y quiero aprovechar de contar algo que es un poquito de ciencia ficción que me ha pasado, y me ha pasado que, ya bueno, escribí Caso 23, le fue muy bien, tuvo eh, mucha cobertura a nivel mundial, y eso generó, yo no tengo redes sociales, pero generó un fenómeno bien curioso que les quiero compartir, que no hay ni un solo mes desde el año 2020 que no me lleguen a lo menos unos 3 o 4 correos de viajeros en el tiempo que quieren conversar conmigo seriamente. Tengo una regla, nunca respondo ninguno. Y no respondo ninguno no porque no tenga tanta curiosidad. Yo feliz iría a tomarme un café con cualquiera y me invitan a tomar café y siempre son cosas muy urgentes o están temporalmente, quieren hablar conmigo. Bien, muchos, ¿ah? Em, pero un amigo me dijo, mira, no vayas porque lo más seguro es que si un viaje en el tiempo, puede que te maten el café porque puede que tu hijo sea el padre de alguien. Entonces, claro, bien, curioso, pero me han llegado planos de máquinas en el tiempo, un par de cosas súper extrañas. No. Y si hay uno que me mandó que me mandó me dijo, el, en 2 meses más, en una discoteca al norte de Moscú, va a haber un atentado y van a morir muchas personas. Y sucedió, lo cual me hace, ni siquiera quiero entrar a cuestionar el asunto, pero yo creo que cada uno de nosotros ha sentido la sensación a veces de que la realidad es más frágil de lo que parece y que a veces la ciencia ficción, la rareza, la causalidad, la teoría de los grandes números puede jugarnos en contra y a veces estamos en un territorio muy delicado. Cuando yo fui a Canarias, por ejemplo, y me pidieron que escribiera una serie de ciencia ficción, en Canarias me dijeron, ¿puedes escribir Caso 63 en Canarias? Y dije, no, no puedo, ¿cómo voy a escribir Caso 63 en Canarias? Y ya se hizo. Ah, pero una cosa en ciencia ficción. Y escribí una que me encantaría que lo escucharan, que se llama Simulacro, que es sobre la teoría de la simulación en Canarias. Cuando yo estaba escribiendo Simulacro, que básicamente se trata de un escritor de ciencia ficción que va en busca de un tipo llamado Oliveira, que es experto en inteligencia artificial y que descubrió que la realidad es una simulación y que está en busca de la puerta de salida a la realidad base, ¿ya? Eh, Cuando sucedió eso, yo iba caminando por la calle, yo estaba escribiendo la audioserie en Canarias. Era imposible que alguien supiera el contenido de mi relato. Era imposible. Estaba escribiendo sobre Oliveira, o sobre un tipo que busca a Oliveira y aparece en una calle en Gran Canaria, un barrio que se llama Triana, aparece una mujer de pelo rojo con una camiseta que dice, si buscas a Oliveira, sígueme. Y yo ¡Qué horror! dije, ¿qué? ¿Qué? Y pensé, por un segundo pensé, ok, no estoy loco, esto que estoy mirando, por lo tanto, producción me tendió una trampa, los de la producción en Madrid me tendieron una trampa y contrataron una actriz y mandaron a hacer una camiseta y escudriñaron dónde estoy, pero era ya era una locura eso, porque nadie sabía dónde estaba. Así que la seguí, Demasiadas coincidencias. exacto, se metió a una librería de libro de viejo y, y tomó el libro de la biografía de Philip K. Dick. Y gracias a eso, a esa interacción, esa audioficción comienza con esa cita. Pero yo le dije ya, no, no necesito saber, disculpa que te moleste, pero ¿por qué dices, si buscas a Oliveira, sígueme, me interesa mucho Oliveira. Ah, ¿te interesa Oliveira? Sí, le digo, ¿cómo sabes? Sé todo sobre Oliveira, ¿qué quieres saber? Todo le digo. Es que, ¿cómo? No me lo explico. No, no, es súper simple. Em, de hecho, te falta a ti estar y entender más Oliveira, porque veo que tienes tu parte,
tu core, ¿qué? Ni tu core, está demasiado, tienes que hacer ejercicio, perdón, y ahí me di cuenta que había un gimnasio que se llamaba Oliveira, Técnica Oliveira, y era como eso, cosas de, si sabes cómo adelgazar, pregúntame cómo, eso, pero era versión Oliveira. Pero igual fue una coincidencia porque me llevó a Philip K. Dick. Entonces, ven que está todo muy enmarañado y maravillosamente hilado de manera sospechosa. O sea, igual es una gran coincidencia. Eh, Demasiado. sabes Exacto. que, no sé si lo habrás escuchado, pero un podcast que me alucinó bastante, lo he escuchado varias veces, ¿Ya? La Firma de Dios. Ah, sí, por supuesto. Claro que sí. Sí. Buenísimo, ¿no es cierto? La Buenísimo. propuesta, Buenísimo. sí, sí. Buenísimo. Mundo Podcast, muy interesante. Bueno, Julio, ha sido un placer estar con ustedes. quería leer Cuéntame. dos comentarios del chat que fueron ¿Ya? como Víctor Parra. ¿Ya? Bueno, me tengo que retirar, puesto hace como unos 20 minutos. Debo decir que esta plática ha sido muy enriquecedora y estoy muy asombrado y un poco aterrado por el porvenir. Cada vez más indefinido, como una niebla a la que nuestros ojos no logran entrever. Mis felicitaciones para el ponente. Seguiré más de cerca su trabajo, tan actual y vivido. Muchas gracias por esta plática tan amena. Y Muchas Adriana, gracias. Adriana Letechipía, yo quiero agradecer todos esos capítulos de Caso 63. Me maravillaron y me inspiraron mucho. Además, leí una entrevista que te hicieron. Me voló la cabeza la siguiente frase. La ciencia ficción dejó de ser la lectura del futuro para ser aquella lectura que explica nuestro presente, o algo así. Exacto. Y Daniela también debo agradecer por El visitante extranjero, uno de mis libros favoritos. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y creo que ustedes son, como escritores de ciencia ficción, vamos a modelar el futuro y ojalá que sea bueno. Uf, estamos en el borde. Gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Chao. Bueno, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. De forma extra mega plus, si tenés de hoy para mañana, se te ocurre alguna dinámica o algún ejercicio que quieras dejarle a los chicos, eh, la podemos ofrecer después en el grupo general. Y Perfecto. bueno, chicos, gente, adultos, llegamos al final de la escuela. Así que es hora de ponerse manos a la máquina, a terminar de escribir esos relatos y pasar a la siguiente instancia, que es la elaboración de nuestro fanzine. Como les dije en el grupo, vamos a tener 2 semanitas para como ponernos al día, terminar, ir puliendo. Y los tutores vamos a tener todos la inmensa tarea de filtrar y decir, este sí, este no, y este sí, pero hay que trabajarlo un poco más. Así que cada uno va a estar eligiendo probablemente 1 o 2 relatos y a partir de ahí vamos a ir trabajando. Así que nos espera un trabajito bastante interesante. A todos, gracias por estar, gracias por anotarse. Esperamos encontrarlos oportunamente en esta línea del tiempo o la otra. Así que muchas gracias. Y una vez más, Julio, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Entendemos que siempre estás bastante ocupado, así que muchas Muchas gracias gracias. por la prioridad. Ujú. Chao. Bueno, hasta la próxima. Chao. Chao. Bye bye. Chao, chao.